Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Efesios 5:28. El esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Por qué pongo como telón de fondo este versículo de la Biblia? Precisamente el estudio del Pacán es un elemento que impactó enormemente y que de alguna manera consolida lo que es una gestión que estamos haciendo nosotros desde que empezó la pandemia, porque ciertamente, yo decía en mi comentario del pasado martes, que en los hogares, sobre todo en los matrimonios, es un momento muy complicado y difícil porque la pandemia cambió lo que era la cotidianidad permanente de las parejas, de los matrimonios, y generó una situación especial que tiene que ser bien tratada para que no aumentara la violencia intrafamiliar y los divorcios que, como hemos visto, se han incrementado en este periodo de pandemia. Es decir, hay informaciones oficiales y extraoficiales de que tanto las separaciones, tal vez no los divorcios formales porque no se puede hacer cuestiones legales, pero las separaciones entre matrimonios y la violencia intrafamiliar se ha incrementado de manera significativa. Este estudio del Pacán confirma, de alguna manera uno tiene datos porque hemos estado hablando con las diversas fiscalías que tienen que ver con mujeres, y como yo decía, Sinaida y yo somos responsables del Ministerio de Matrimonio de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, y lógicamente mucha gente se acerca a nosotros, tanto de nuestra iglesia, de otras iglesias y gente en sentido general. Y en el canal nuestro de Señales tenemos una campaña permanente de defensa de los matrimonios y formas en que la gente se comunica con nosotros, y ese ha sido un clamor durante toda esta pandemia. Por eso incluso ustedes están oyendo una promoción que hay en la emisora y una campaña que estamos haciendo, que tenemos una conferencia, Sinaida y yo, Matrimonios, Fe y Pandemia, el próximo 30, a través de Señales TV, que va a ser con la característica, va a ser una por redes y por televisión nada más, sin público, pero la idea es tratar de orientar frente a esta nueva situación que viven los matrimonios en la pandemia, cómo consolidar, cómo tratar de salir de esta situación y manejarla de la mejor manera posible. Estos datos de Pacán confirman este esfuerzo que estamos haciendo y que seguiremos haciendo, porque este debe ser un tiempo, en términos de pareja, en términos de matrimonio, de reconciliación, de perdón, de entendimiento, para que no se vaya a pique nuestros matrimonios. Decía este dato de la investigación de Pacán, el impacto psicológico en las mujeres víctimas de violencia por sus parejas en la pandemia COVID-19, el estudio que hicieron con el apoyo del Banco Popular, que en el caso de los casos que ellos evaluaron, hay un gran porcentaje de maltrato en todos los órdenes, o sea, de todas las formas. Violencia psicológica, un 100% en las parejas que fueron investigadas. Violencia psicológica que se manifiesta de varias maneras, desde hablarle mal hasta empequeñecerle el valor, hasta quitarle su propia estima, una serie de elementos que tradicionalmente siempre se dan del hombre hacia la mujer, aunque en algunos casos también pueden darse a la inversa. La violencia física, que es el golpeo, que puede concluir en un feminicidio o en un atentado de la mujer contra el hombre, pero la violencia física también se ha incrementado de manera enorme. La violencia económica, si es el hombre el que maneja todo lo que tiene que ver con la situación, aunque en los últimos tiempos esto también se puede dar del lado de las mujeres. Y la violencia sexual, que muchos dirán violencia sexual. Sí, independientemente de que sea un matrimonio, también hay violencia sexual, porque hay momentos donde los hombres o la mujer, por la mayor cantidad de situaciones con los hombres, abusan de forma sexual, aunque sea su propia pareja. Entonces, este tipo de situaciones se ha incrementado extraordinariamente en este tiempo, porque la pandemia genera mucha tensión, mucho estrés, mucha incertidumbre, mucho temor, mucha ansiedad. Y si usted no sabe canalizar este tipo de situaciones, si no hay una forma de orientar esta situación, afecta al matrimonio, afecta a cada uno de los que son fans de eso y afecta a la familia, porque cualquier problema en el matrimonio también afecta a la familia y a todo el que está alrededor, porque nadie se casa solamente con su esposo o esposa. Todos nos casamos con la familia que está alrededor y con el entorno que está alrededor de nosotros. Y aunque lógicamente tiene que haber límites, cada actuación nuestra impacta de manera importante en torno a eso. Entonces, por eso exhorto, antes de pasar a mi comentario económico, a todos los que nos están escuchando a propósito de este estudio de Pacán, a que todos los que puedan ser parte de nosotros, todo este proceso que vamos a tener.
con la conferencia Matrimonios, Fe y Pandemia, donde vamos a iniciar lo que hemos llamado la Jornada en Defensa de los Matrimonios 2021. Todos los años, Señales TV, que es nuestro canal, y nosotros de manera particular con el Ministerio de Matrimonios de Palabras de la Iglesia Palabras de Vida, iniciamos una jornada en defensa de los matrimonios. Siempre la iniciamos a principio de año y desarrollamos desde el 2014 que se fundó Señales TV. Toda esta jornada ya llevamos 5, esta es la sexta. Esta la íbamos a iniciar, lógicamente, si el año hubiera sido normal, en el mes de enero, pero decidimos adelantarla y vamos a desarrollar una serie de actividades en torno a eso por la importancia, por lo que está aconteciendo y por la situación que ha generado la pandemia en nuestros matrimonios. Hoy más que nunca, los matrimonios, las relaciones de pareja tienen que saber manejar todo lo que es su situación normal, más el estrés, la tensión y la paranoia que genera este momento de incertidumbre que se llama pandemia COVID-19. Entonces, la conferencia Matrimonio, Fe y Pandemia, que se realizará el viernes 30 a través de Señales TV y nuestras redes, es el inicio de la Jornada Nacional en Defensa de los Matrimonios 2021, que durante todo el año, o sea, lo que resta de año y el año próximo, iremos entonces informando todas las cosas que vamos a hacer. En el plano económico, miren, hay una información muy alentadora y sobre todo muy beneficiosa. Yo creo que el gobierno dominicano debe sentirse muy bien y reitero mi reconocimiento al Banco Central, a Héctor Valdés Albizu, el gobernador, y a su equipo, que está orientando las medidas de política monetaria por el sendero siempre correcto, es decir, de ayudar a salir de la crisis, a consolidar la economía y ayudar a quienes más puedan ayudarse. Ayer, en un encuentro que realizó el gobernador del Banco Central y su equipo del banco, junto con la Asociación de Bancos Comerciales, la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito, la Liga de Asociaciones de Ahorro, todos lideradas por Rosana Ruiz, que es la presidencia de la Asociación de Bancos Comerciales, decidieron en ese encuentro, informó Rosana Ruiz, que se consensuó en todos los integrantes del sistema financiero que van a hacer un pago de adelantado trimestral al gobierno el próximo año. O sea, cada trimestre le va a adelantar el sistema financiero 20,000 millones de pesos al gobierno. Eso es una información muy, muy positiva que tenemos todos que apoyar, valorar. El gobierno debe sentirse muy bien. El Banco Central también correctamente está manejando porque, como decía ahorita Juan Ariel, el problema ahora mismo es sobre todo un problema de liquidez que tiene la economía dominicana. No es un problema de solvencia. Estamos desde el punto de vista de la fortaleza y de que podemos conseguir préstamos internacionales, pero para el día a día, para resolver todos los problemas, para la inversión, para el gasto, tenemos problemas de liquidez serios por la pandemia, por la crisis y por una serie de situaciones. Entonces, el que el gobierno trimestralmente el año que viene de parte del sistema financiero tenga es como una especie de adelanto a pago. Supongo que con varios sectores harán eso, ya lo hicieron con la barra, ya lo hicieron con los bancos comerciales. Entonces, eso se llama préstamo, Eury. Eso se llama deuda también. Sí, es deuda, pero yo digo que es favorable. Hay deuda y hay donación. Todo lo que todo lo que no es donación es deuda. Esto es adelanto. Pero es deuda. Pero es deuda. Ve, coge un adelanto de tu sueldo al banco, ve. Eso es una deuda, pero Julio, esto yo la veo muy positiva. Ok, pero es deuda, es deuda. Es que no hay salida, después de gobierno no hay otra salida. Bueno, pero es deuda, no es que los bancos es deuda. Sí, hay donación y hay deuda, no hay dos cosas. Donación no va a haber, los bancos no bueno, entonces es deuda. Eury, el ejemplo más sencillo que la gente lo entiende. En un edificio hay gente que no paga, pero hay gente que vive fuera y te paga el año entero. En enero tú dispones de esos 12 meses y lo gastas, pero en marzo, abril, como dice Julio, eso se convierte en deuda porque tú tienes unos gastos mensuales fijos, pero ya tú gastaste lo correspondiente a esa cuota de ese condominio. Sí, pero en este caso, esto es importante, fruto de la situación. Si fuera normal, yo no estaría de acuerdo. Pero en medio de la crisis, yo creo que es una buena medida, favorable para el gobierno. Además, yo he dicho desde el principio, la única salida que tiene este gobierno es endeudarse. No tiene otra. Por más vuelta que den, van a seguir endeudándose hasta que la economía se dinamice, aumenten los ingresos por la vía que fuesen y desarrollen un mecanismo lo más rápido posible. Un momentito, Eury, con lo del préstamo decía entonces que esta decisión de los bancos comerciales a propósito de una gestión del Banco Central es muy
saludable para el gobierno. Supongo, parece que esa es la tendencia que va a seguir porque hay un problema de liquidez muy serio y entonces quienes de alguna manera puedan manejar la situación de crisis pueden adelantar esos pagos. Pero yo quiero ver también la otra cara, o sea, al mismo tiempo que saludo. Sí, hay otra carita, Eury, hay otra carita que también no la deje de ver. Ajá. No la deje de ver, ¿eh? Es la de la disponibilidad del dinero para el público. Es decir, tú tienes ahora mismo por la crisis al gobierno también compitiendo por el dinero que está disponible para el público. Pero le han dado 120 mil millones. No, pero te estoy diciendo con relación con relación a esta parte de la banca, tú tienes parte del dinero también que está disponible para el público, para sí, pero si no hubiera habido el público no tiene actividad económica, es decir, por la parálisis. Perfecto. Pero que eso también es otra arista de ese asunto. No, yo creo, comparto tu inquietud en el sentido siguiente, como ya se han dado alrededor de 120 mil, que una parte importante era para hogares y para pymes, esa línea también debe seguirse. Sí, yo supongo que el dinero que va al gobierno, el Banco Central continuará dando facilidades para préstamos tanto a las pymes como al sector de hogares de consumo, porque ahí es que hay recursos para el público. En el caso, ahora, con esta medida, yo lo que digo es que el banco no es que tome esta medida, sino la tome el gobierno. Es decir, el gobierno es que debe, al mismo tiempo que garantizó que los bancos comerciales le den 20 mil millones de pesos cada 3 trimestres. Yo creo que este es el momento donde el gobierno debería anunciar. A mí me gustaría saber qué significa eso en función del dinero disponible para el público. Cuando yo voy a buscar un préstamo ahora, es decir, con este aumento de la demanda de préstamo por parte del gobierno, ¿qué significa eso en relación con la disponibilidad total de dinero y los intereses para el público? Bueno, esperemos que no afecte. Los intereses lo bajó la... Yo sé lo que estoy preguntando, Eli. Yo sé de lo que estoy hablando. O sea, el Banco Central ha sido coherente en eso. Es uno y otro. Es decir, toma un lado y toma el otro. Yo no estoy hablando del Banco Central, Eury. Yo te estoy hablando ahora, Eury, que tú estás anunciando como una bondad un asunto que es muy bien porque es producto de un crisis, pero no es ninguna bondad. Yo para el gobierno es buena, Julio. Pero no es ninguna bondad, es producto de una crisis. Es producto de una crisis, pero eso no es bueno nada. Bueno, yo creo que sí. Eso es lo único que explica es hasta dónde está llegando la crisis. No, Julio, el gobierno no tiene cuarto. Bueno, pero entonces, perfecto. Pero lo que tú estás diciendo, pero que tú estás presentando como una maravilla el hecho de que se habían 100 pesos disponibles para prestárselo a la gente en los bancos y eso estaba a un nivel de interés. Ahora tú tienes que una parte de ese dinero se le va a reservar al gobierno, lo que quiere decir que los bancos para prestar, Julio, pero menos, Eury, pero menos, y eso tiene un impacto. Pero es que el problema eso tiene un impacto en la tasa de interés, eso tiene un impacto. Pero peor es tener la economía frenada. Bueno, pero no lo presente como pero no lo presente como un bizcocho. Es decir, que eso no es como un bizcocho de cumpleaños, como una cuestión maravillosa, porque eso es necesario, puede ser necesario, pero no es un hecho, digamos, de celebración. No, yo la veo buena, yo la valoro positivamente porque va a garantizar algo. El gobierno tiene problemas de liquidez. Yo no quiero que el gobierno tenga problemas de liquidez. Yo lo que quiero es que use bien el dinero que le van a dar. Y yo quisiera que el dinero que tiene el Banco Central para prestar, la facilidad que tiene de encaje legal la haga para los bancos, la haga para nosotros, la haga para todos los sectores como lo ha estado haciendo, porque el Banco Central la ha estado haciendo correctamente. Esta no es la primera medida que toma en crisis. La primera medida fue facilitar recursos para que los bancos pudieran prestarle a los que habían quebrado, a los que habían estado mal, al consumo público y a las pymes, que son los elementos primeros. Si no se hubiera dado ese paso, yo no saludaría esto, pero esto lo saludo en función de que el gobierno tenga una situación complicada y difícil. Entonces, yo no quiero que este gobierno se caiga ni que tenga problemas. Yo quisiera que lo hiciera muy bien, porque no va bien a todos si es así. Entonces, lo que digo es que junto a eso debe continuarse lo que estaba haciendo anteriormente, que creo que todavía quedan unos 15 mil millones. Cuando eso se cubran, los 120 mil, que haya más para pymes, para consumo y para gente que está muy afectada. Lo mismo que digo, que este es el momento, junto con esta medida,
el gobierno debería anunciar la eliminación definitiva del anticipo para las pymes, porque está frenado hasta diciembre. Entonces, como estamos peleando para el nuevo presupuesto y van a querer también meterse por ahí, como le dieron facilidades a los bancos que le van a dar 20.000 millones de pesos trimestrales, entonces debería el gobierno, ojalá que el equipo económico, lo que pasa es que este equipo económico es como medio raro, pero ojalá entendieran bien lo que significa esto y el equipo económico le dijera al presidente, este es el momento de decir, las pymes no pagan anticipo, porque el anticipo una es pregunta, para las pymes. Está planteada una reforma fiscal, Eury, quizás ahí se contempla. No, es que el anticipo no tiene que ser reforma fiscal es otra cosa. Yo sé, porque de hecho fue un impuesto temporal que se ha quedado. Eso es una medida administrativa sencilla que le está haciendo más daño que bien. Entonces, por eso digo, este es el momento. Como consiguieron esto, es bueno para el gobierno, ojalá hagan lo otro. ¿Y por qué no buscamos ese dinero por otro mecanismo en vez de achicar la disponibilidad que hay para el sector empresarial y para los sectores privados? Es decir, en vez de achicar, porque lo que le estamos informando al país claramente es, señores, la cantidad de dinero disponible para las actividades financieras del sector privado y para las actividades financieras particulares se va a achicar, porque una parte de ese dinero se le va a reservar al gobierno, que es una anormalidad en la banca, Eso es una anormalidad en lo que hemos tenido hasta ahora. Entonces, es que estamos en una situación anormal, ¿por qué no se busca ese dinero en el exterior a bajo costo y se deja esa disponibilidad para que la economía siga creciendo? Porque sobre esa base, restringiendo la posibilidad del dinero disponible para el sector privado, tú no vas a empujar la economía. Pero o la va a empujar achicando la posibilidad de que la gente pueda acceder a los préstamos. Lo que pasa es que el gobierno tiene necesidad. Pero la tiene, pero es lo mismo que poner bonos internos. La tiene más rápido. Pero lo que tú estás informando es que si hay 100.000 millones de pesos para prestarlo, entonces 40.000 están reservados al gobierno. Bueno, es decir, que yo tenía un bizcocho que se me ha reducido para el sector privado, para la actividad propia del sector privado. Pero yo creo que eso no limita la facilidad. No la limita, la amplía. No la amplía. No la amplía. Pero hasta ahora. La amplía. La amplía. Oye, le han dado 120.000 millones. O sea, no es que ahora. ¿Y qué es esa mierda para la economía dominicana? No, pero ¿y qué? Lo que tú dices que han dado, ¿qué significa eso para la economía dominicana? Que le sigan dando ahora. Lo que tenemos que. ¿Qué significa eso? ¿La ha levantado? Pero esto quiere decir que va para la economía. O sea, porque le den 20.000 millones de pesos al gobierno cada 3 meses, va para la economía. No. Lo que quiere decir que está menos disponible para el sector privado. Es decir, el gobierno ha decidido ir a competir por el dinero que está disponible para el público. Y eso afecta el dinero que está disponible para el público, porque lo encarece. El problema es no hay otra manera que eso no encarezca. Cuando yo vaya a buscar un préstamo, cualquiera vaya a buscar un préstamo, no hay manera de que el préstamo no se torne más caro ahora con esta competencia con el gobierno. Eso es posible, pero el Banco Central es que eso es una ley de la economía, es una ley de la oferta y la demanda. Pero oye, el Banco Central ha demostrado que tiene una política. Pero tú me estás hablando de Banco Central, yo te estoy hablando de esta medida, yo no estoy hablando de Banco Central. Pero yo te estoy diciendo que el Banco Central está disponiendo dinero del encaje legal para prestar a quienes lo necesitan a baja tasa para que dinamicen la economía, Julio. Entonces ¿por qué el gobierno ha tenido que ir a buscar el dinero que está disponible para el sector privado? Bueno, decidió buscarlo por ahí, pero el gobierno necesita dinero, Julio. El gobierno necesita dinero. Pero ¿por qué no coge préstamo? ¿Por qué no lo busca bajo en el exterior y deja ese dinero y no le pone la mano a eso? Pero oye, va a seguir buscando préstamos. El gobierno va a tener que endeudarse muchísimo, porque para dinamizar la economía, con eso, aunque tú dices que es mucho dinero, que puedes, ¿verdad? Que puede subir la tasa de interés un poco a nosotros, pero para el gobierno 20.000 millones cada 3 meses, pueden bien usarlo, pero tampoco es que va a dinamizar la economía de una vez. Son muchas cosas que hay que hacer. O sea, el gobierno se va a seguir endeudando. Lo que decía el equipo técnico de Danilo, este gobierno al ritmo que va, en menos de 2 años va a endeudarse más que todos los gobiernos anteriores, salvo que la economía se dispare nuevamente.
va por ese camino. Esa es una mala señal. Yo la veo desde el punto de vista de la banca dominicana, es una mala señal. Ojalá que no sea así. Ojalá que porque tal vez no perjudica a los banqueros, pero a los clientes sí nos perjudica. A los clientes sí nos perjudica esa medida. Pero oye, como es el Banco Central que la ha auspiciado, no han sido los bancos de manera particular, ha sido el Banco Central. Auspicia quien la auspicia, es una medida que perjudica al público, al que tiene que coger prestado, lo perjudica. Tu alerta está hecha. Yo confío en el Banco Central. O sea, si fuera a provocar eso, lo que tienen que hacer es disponer más recursos que tiene el banco, del encaje legal de los bancos, para que presten entonces a la población a baja tasa y a los sectores que lo necesitan. Por eso yo digo que lo que se le prestó a las pymes, hay que aumentar la cantidad de dinero, así como le dieron facilidades para que el gobierno tenga dinero. El Banco Central tiene que seguir propiciando que a las pymes, sobre todo, haya más recursos para prestarle a tasas bajas, por debajo del 8%, y con mucho más facilidades. Hay que combinar las dos cosas. O sea, yo creo que esta medida es producto de la crisis. Si no tuviéramos crisis, yo no estuviera de acuerdo, pero creo que fruto de la necesidad. El gobierno tiene serios problemas de solvencia. Serios problemas. ¿Por qué? Porque la economía se cayó. Una economía caída donde no hay ingresos, hay un problema serio del gobierno. Ojalá que lo sepa manejar y que tomen las medidas compensatorias necesarias que ayuden a los sectores más afectados y a dinamizar la economía lo más pronto posible. Cambio fuera.